verso 37. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 37. Y juntos vamos a mirar lo que dice allí. ¿Me pueden confirmar con un amén cuando ya lo hayan encontrado? Muy bien, la idea es que todos lo podamos leer para que podamos entender, ¿sí? Eso es lo más importante cuando uno lee la Biblia, poder entenderla, ¿sí? Y vamos a mirar desde el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo les invito para que oremos una vez más y le pidamos a Dios que nos dé entendimiento de lo que acabamos de leer en esta mañana. Padre, gracias. Señor, este es un día tan especial, es un día tan maravilloso, Dios, porque nos podemos reunir, Señor, y porque tú estás con nosotros. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día. Padre, rogamos la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor. Pedimos la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios. Señor, en quienes estamos reunidos en esta mañana, en este lugar. Padre, que a través de tu palabra, Señor, nuestros corazones sean limpiados, sean santificados, sean sanados, sean restaurados, sean libertados, Señor. Que todo el poder de tu palabra y que todo el poder de tu Espíritu se desaten en esta mañana sobre nosotros en este lugar, Padre, para vida y para gloria y conocimiento de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Por favor, abre nuestros corazones y abre nuestro entendimiento y haz que tu palabra, Señor, cobre vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta mañana con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, los versículos que acabamos de leer nos dejan ver un poco acerca de lo que fue el inicio, el nacimiento de lo que hoy en día conocemos como la iglesia cristiana o la iglesia de Jesucristo. Lo que acabamos de leer es el momento en el cual nace la iglesia. Había días antes, más o menos un poco más de 50 días antes, el Señor Jesús había muerto, luego había resucitado y se había presentado a los discípulos y a varias personas durante 40 días. Después de resucitado, el Señor se estuvo presentando y se estuvo manifestando, dando testimonio de que Él había resucitado a más o menos esos 40 días. Luego Él asciende al cielo, se sienta, como dice la Biblia, a la derecha de Dios Padre, y sus discípulos
se quedan en Jerusalén conforme Él les había dicho que debían quedarse en Jerusalén. Después de los 40 días que Él estuvo con ellos aquí en la tierra, después de resucitar, ellos están en el aposento alto, alrededor de 120 personas reunidos. Dice la Biblia que perseveraban en oración. Y el día 50, que la Biblia lo llama el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Esa fiesta de Pentecostés era una fiesta que en el Antiguo Testamento se conocía como la fiesta de las semanas, y precisamente Pentecostés significa 50, y era cuando el pueblo celebraba el fin de las cosechas, y el pueblo contaba desde la ofrenda de la Pascua 50 días, y que precisamente eso tenía un simbolismo en el Antiguo Testamento, porque la Pascua ahora era Cristo, y después de su muerte 50 días para celebrar, y en ese día 50 viene el Espíritu Santo sobre las personas que estaban allí esperando la promesa de Jesús, que estaban allí orando. Viene el Espíritu Santo, y dice la Biblia en Hechos capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. Es decir, pasó algo sobrenatural, pasó algo realmente que conmovió a todas las personas que estaban en esa fiesta. Era una fiesta muy especial. Venían personas de muchas partes, no solamente de Jerusalén, sino de muchos lugares, de muchos otros idiomas aún, y estaban reunidos ese día en ese lugar. Y Dios escoge esa fiesta, quizás con el propósito ese día de dar apertura a la iglesia y de dar a conocer el evangelio a la mayor cantidad de personas posibles que estaban reunidas en esa fiesta. Y entonces todas las personas que estaban allí se asombraron y dijeron: ¿qué está pasando? Y muchos empezaron a decir: esa gente está loca, están borrachos. ¿Cierto? Si hemos leído esa parte, ¿no? Y empezaron a burlarse, de pronto, como a veces puede pasar con nosotros aún en nuestra época, ¿cierto? Que nos catalogan de locos o quién sabe qué cosa, ¿cierto? Los creyentes, los cristianos. Pues algo similar les pasó a ellos, y la gente empezó a decir: están ebrios, están locos, están mal. Pero Pedro se levanta y dice: no, yo les voy a aclarar qué es lo que está pasando aquí. Y Pedro lanza su primer mensaje, y Pedro les dice: lo que está sucediendo hoy acá y lo que ustedes están viendo es lo que dijo el profeta Joel en capítulo 2, versículo 28, donde el Señor anunció que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que ellos por ignorancia habían crucificado a Jesús, pero Dios el Padre lo había resucitado, lo había levantado, y Él había enviado la promesa del Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Entonces Pedro está predicando, y comienza el versículo 37 que acabamos de leer, Hechos 2:37. Pedro ha terminado de dar su primer mensaje, y entonces la reacción de las personas al escuchar el primer mensaje de Pedro fue la siguiente. Verso 37: al oír esto, ¿qué era lo que ellos oían? El primer mensaje que Pedro les estaba predicando. Pero también sucede algo curioso, y es que la Biblia nos dice que se les aparecieron lenguas, y que los que estaban allí
fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y hay algo curioso, y es que la Biblia señala que había gente de Asia, que había gente de Egipto, que había gente de muchas partes del mundo. Y uno de los propósitos por el cual Dios pone esas lenguas, diversas lenguas, era para que los que estaban allí hablaran en el idioma y en la lengua de esas otras personas de otras partes, de otros países, y pudieran entender el mensaje del evangelio, pudieran comprender el mensaje que Dios estaba trayendo a través de Pedro en ese momento. Y en el versículo 37 dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta fue la reacción de las personas cuando escuchan a Pedro predicando y diciendo: Cristo resucitó. Ese que hace más de 50 días ustedes crucificaron, resucitó, y por causa de que Él resucitó es que está pasando todo lo que ustedes ven hoy. Y esta gente no está borracha porque es la hora tercera del día, es decir, eran como las 9 de la mañana. Esta gente estaban experimentando en sus vidas el cumplimiento de la palabra de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en ellos. Entonces, después de eso, estas personas le dicen a Pedro: ¿qué hacemos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y ese día, dice la Biblia, que como 3,000 personas se añadieron, se mandaron bautizar, se añadieron a la iglesia. Nace la iglesia cristiana, la que hoy en día conocemos como la iglesia de Cristo. Nace ese día por la obra del Espíritu Santo en ese lugar y en ese grupo de personas. Y luego en el versículo 42 se nos señala algo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ver el ejemplo de los primeros cristianos es para nosotros un camino claro y confiable por el cual debemos ir hasta el final, si queremos hacer la voluntad de Dios y si queremos ver el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiero señalar en esta mañana? Que lo que sucedió y lo que ellos empezaron a hacer es un ejemplo y es un camino claro por el cual Dios quiere que nosotros vayamos y que nosotros caminemos, y lo que Dios quiere que nosotros también hagamos de ahora en adelante y hagamos como creyentes. Sin embargo, yo quisiera que nosotros analizáramos varias cosas de lo que acabamos de leer. Lo primero es: ¿quiénes eran los tipos de personas que perseveraban en esta doctrina, que tenían comunión unos con otros? ¿Quiénes eran los que hacían estas cosas que acabamos de leer? A ver, ¿quién que está siguiendo el texto nos puede compartir? ¿Quiénes eran las personas que hacían esto, que ahora perseveraban en esto, que perseveraban en lo otro? Eran convertidos, eran personas nacidas de nuevo, eran personas que acababan de escuchar el mensaje del evangelio y que se habían arrepentido y habían creído en Jesucristo y habían entregado y habían consagrado sus vidas a Dios. Es decir, que no todo el mundo hacía esto. Era solamente un grupo de personas las que se dedicaban a esto.
¿cierto? Y eso nos deja ver algo muy importante, y es que ninguno de nosotros podemos llegar a cumplir los mandamientos de Dios, a vivir de una manera agradable para Dios, si primero no hemos sido transformados y regenerados en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo de Dios. Ninguna persona puede cumplir con los deberes que Dios nos encarga si primero su corazón no ha sido regenerado, no ha sido transformado y no ha sido hecho una nueva criatura por la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, no podemos nosotros ir a pedirle a un limón que nos dé papayas, ¿cierto? Porque ¿qué da el limón? Da limones. Y uno, si va a buscar una papaya allí, no la va a encontrar, porque la naturaleza del limón es dar ¿qué? Limones, ¿cierto que sí? Y lo mismo sucede con nosotros los seres humanos. Tristemente, por causa del pecado, nuestra naturaleza es mala. Nuestra naturaleza es con tendencia hacia la maldad, hacia la desobediencia a Dios, a vivir lejos de Dios. Esa es nuestra tendencia por naturaleza. Todos como seres humanos nacemos así. Y por eso ninguno podemos amar a Dios, o podemos vivir para Dios, o podemos obedecer la palabra de Dios, si primero nuestra naturaleza no es cambiada, si primero nuestro corazón no es transformado. Sería un engaño, sería una mentira y sería un fracaso y una gran decepción para nosotros intentar obedecer a Dios, intentar caminar con Dios, si primero no hemos nacido de nuevo y no hemos sido transformados por la obra del Espíritu Santo. Toda persona que se acerca a Dios necesita saber o recordar esto. Porque muchas veces queremos aprender mecánicamente cómo vivir para Dios. Y queremos tratar de actuar como viviendo para Dios, sin que haya habido un cambio en el corazón, sin que haya habido una transformación en el corazón. Y sin que eso suceda, primero no lo vamos a hacer con las ganas y con la voluntad. Les voy a poner un ejemplo. Una cosa es orar, ¿sí? Y todos aquí podemos llegar a orar, ¿cierto? Y oramos quizás. Y uno puede hacer hasta una oración muy bonita, muy elocuente. Pero sin embargo, su corazón puede estar totalmente lejos y desconectado de Dios. A eso el Señor Jesús lo llamó: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, eran corazones que no habían sido transformados y que no habían sido cambiados. Eran personas que tenían una apariencia externa de piedad, de religiosidad, pero que dentro de sus corazones no había habido un cambio, una transformación. Y eso es lo que Dios quiere comenzar a hacer en nuestras vidas. Dios no quiere hacer cambios externos en nosotros. En primer lugar, Dios quiere empezar a hacer cambios internos en cada uno de nosotros para que luego se manifiesten externamente y sean verdaderos, sean genuinos, y sobre todo esos cambios permanezcan. Porque cuando no hay un cambio de corazón, ¿qué pasa? A los días eso no permanece. A los días eso ya no hay nada. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón no lo podemos hacer nosotros mismos. No lo puede hacer un hombre, no lo puede hacer la iglesia, no lo puede hacer la religión, no lo puede hacer la educación. No. Ese cambio en el corazón, el único que lo puede hacer es Dios a través de su Espíritu. Es el único que puede obrar ese cambio y esa transformación en nuestro corazón.
Y es por ahí donde necesitamos comenzar. Las personas que perseveraban en esto que acabamos de mencionar eran personas que habían nacido de nuevo. Porque una señal del verdadero Hijo de Dios, del verdadero creyente, es que persevera. Así le vengan pruebas, así le vengan adversidades, así tenga fracasos, así tenga luchas, debilidades en la vida, pero el que ha nacido de nuevo, el que ha sido transformado, ese es una persona que persevera cada día. Y por eso Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban, porque no era cualquier clase de persona. Sí, eran pecadores igual que todos, pero ahora eran pecadores redimidos, pecadores salvos, pecadores perdonados y pecadores transformados por la obra del Espíritu Santo. Y así que ya no era un grupo de personas común y corriente, ahora era un grupo especial que estaban empezando a manifestar una forma de vida diferente, unos hábitos diferentes, un estilo de vida diferente, por causa de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Así que vamos a mirar que el versículo 42 en su primera parte nos menciona una palabra muy importante en todo esto que estamos hablando, que ellos hacían, y era perseverar. ¿Qué significa esa palabra perseverar? Significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de actuar, permanecer en el tiempo en algo. Eso significa perseverar, mantenerse firme y constante en una manera de ser o de actuar, permanecer en el tiempo en algo. Y era lo que ellos hacían. Cuando nosotros miramos la vida, todo lo que queremos alcanzar o queremos lograr necesita perseverancia, ¿cierto? La mayoría de cosas no se logran ni se alcanzan de una sola vez en la vida, sino que requieren tiempo y dedicación de nuestra parte. Y no es tanto la fuerza o el entusiasmo lo que nos lleva a alcanzar y a lograr cosas en la vida, sino es la perseverancia. Amén. No es tanto la fuerza que le pongamos a algo solo o el entusiasmo, sino lo que más nos va a llevar a perseverar en la vida, o lo que más nos va a llevar a alcanzar, a lograr cosas en la vida, es precisamente la perseverancia. Si no perseveramos, no vamos a lograr ni alcanzar absolutamente nada en la vida. A ver, ¿cuántos aquí podríamos pensar en cosas en las cuales hemos tenido que perseverar mucho para lograr? Sí, podemos dar testimonio de eso, ¿cierto? Cosas que no han sido fáciles, que no se han logrado de un momento a otro y que nos han demandado perseverancia, perseverancia, perseverancia. Y que después de esa perseverancia lo hemos logrado. ¿Y cómo se siente cuando uno logra algo después de tanto tiempo y que ha perseverado y que ha perseverado? ¿Cómo se siente uno? Bien, ¿cierto? Satisfecho, feliz, realizado. Uno dice, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio. Llegar a ser un buen cristiano y llegar a tener un cambio verdadero de vida también toma tiempo y también requiere perseverancia de nuestra parte. Nadie va a lograr ser un buen cristiano de la noche a la mañana. Nadie va a lograr cambiar su mala forma de vida de la noche a la mañana.
Esto requiere tiempo y demanda esfuerzo, perseverancia de nuestra parte. Acerca de esto, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es lo contrario a la perseverancia? ¿Qué es lo contrario a la perseverancia? Santiago 1:8 nos dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo contrario a la perseverancia es la inconstancia. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Sí? Es decir, que es una persona que hoy se emociona y que hoy quiere conquistar el mundo, pero mañana se quiere morir y quiere renunciar a todo y ya no quiere hacer nada. Ese es el doble ánimo. Y ahora todos nosotros luchamos con nuestras emociones, pero la vida cristiana no se basa en emociones. La vida cristiana se basa en convicciones de que yo sé qué es lo que tengo que hacer, y a pesar de cómo me sienta, a pesar de cómo esté mi vida, a pesar de lo que esté pasando en mi vida, yo me mantengo en esa convicción, yo me mantengo en ese camino, yo me mantengo en ese propósito, yo sigo hacia esa meta. De eso se trata la vida cristiana. Quien quiere caminar con Dios necesita saber que debe perseverar, porque si no persevera, esta persona no va a lograr nada, ni va a haber nada de cambios, ni de realización de propósitos de Dios en su vida. Necesitamos sobreponernos al doble ánimo, al hoy sí y mañana no, para decidir sí y mantenernos en el sí, a pesar de lo que cueste y a pesar de lo que pueda venir, a pesar de lo que pueda suceder. Miremos lo que nos dice Primera de Crónicas 16:11. Si alguien lo encuentra, por favor, y lo quiere leer, ayúdenos. Gálatas 6:9. Alguien, por favor, ayúdenos. Gálatas 6:9. Y alguien también ayúdenos, por favor, Mateo 24:13. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la necesidad de perseverar? Quien haya encontrado Primera de Crónicas 16:11, por favor, si lo puede leer con voz fuerte. Buscad al Señor y su poder, buscad continuamente su rostro. Ahora, ¿quién tiene Gálatas 6:9? No nos cansemos de hacer el bien, porque al final y en el tiempo debido vamos a cosechar. Eso es una invitación ¿a qué? A perseverar. Y Mateo 24:13, ¿quién lo tiene? Mana Marjorie. Bueno. Bien, dice el Señor ahí, mas el que perseverare ¿hasta cuándo? Hasta el fin. No dice una semana o un mes o 2 meses. ¿Hasta cuándo debemos perseverar en el camino que por la gracia Dios nos ha puesto? ¿Hasta qué momento debemos perseverar? Es una invitación a perseverar. Ahora, si Dios nos invita a perseverar, ¿por qué creen ustedes que lo hace? Porque a veces sentimos desmayar, porque a veces sentimos más bien como, en lugar de perseverar, rendirnos, porque muchas veces sentimos más bien como deseos de ir por otro lado, y Dios nos está diciendo: no,
a pesar del desánimo, a pesar del cansancio, a pesar de la dificultad, persevera, persevera. ¿Y sabe por qué razón? Porque al final hay una gran recompensa, hay un gran galardón esperando por cada uno de nosotros. Amén. No es en vano lo que hacemos. Yo no sé si usted a veces le ha pasado que usted dice: ¿de qué he sacado yo hacer las cosas bien? ¿Qué he logrado yo haciendo las cosas bien? ¿Cierto? En algún momento a veces podemos llegar a pensar eso. Sí, ¿de qué me ha servido tratar de hacer las cosas bien? Si miren cómo está mi vida, si miren cómo están las cosas. Claro que no es fácil muchas situaciones en la vida, pero un día cada uno de esos sufrimientos, cada una de esas dificultades, cuando lleguemos al final de la vida y nos hayamos mantenido firmes y fieles a nuestro Señor, nos daremos cuenta que valió la pena no habernos rendido. Nos daremos cuenta que la recompensa que vamos a recibir no se compara en absolutamente nada a los problemas y a las dificultades que pasamos en esta tierra. Acerca de eso, en 2 de Corintios, Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que la invitación de Dios a sus hijos es a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Por qué? Porque hay recompensa. Aunque el hombre no nos pague aquí bien, aunque aquí no nos reconozcan las cosas, aunque aquí no nos valoren, Dios, el juez justo, el Dios justo, un día va a retribuir y va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y es ahí donde los que hicieron lo bueno por Cristo Jesús vamos a recibir una gran recompensa. Así en esta tierra no la hayamos tenido, así en esta tierra hayamos tenido que vivir con muchos dolores, con muchas penas, pero allí el Señor va a remediar y va a traer justicia sobre todas las cosas. Así que necesitamos perseverar. ¿Pero perseverar en qué? ¿Perseverar en qué? Miremos Hechos 2:42. ¿En qué perseveraban estos primeros cristianos? ¿En qué quiere Dios que perseveremos? Porque a veces podemos llegar a perseverar en malas cosas también, ¿cierto? Pero Dios nos está diciendo acá que necesitamos perseverar en la doctrina. Es decir, que los discípulos perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Y estos primeros cristianos, ¿qué hacían? Perseveraban en ir a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios a través de los discípulos, a través de los apóstoles. La Biblia dice allí en Hechos, volvamos a Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos primeros cristianos perseveraban en ir a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios a través de los apóstoles. Ninguno de nosotros podemos llegar a hacer algo bien si primero no aprendemos a hacerlo. Como se dice, ninguno nacemos aprendidos. Todos nacemos con la necesidad de aprender. Por eso desde pequeños nos están enseñando cosas, ¿cierto? Y por eso tenemos que ir a la escuela,
por eso tenemos que ir a la universidad, y por eso así no vayamos a una universidad, estamos aprendiendo de las personas que están a nuestro alrededor, de lo que vemos, estamos constantemente aprendiendo. Y aunque no nacemos aprendidos, sí nacemos con la capacidad de aprender. Amén. Y ese es un don maravilloso. Y asimismo, para ser un buen cristiano, para llegar a vivir en el propósito y en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, necesitamos aprender. Y estos primeros cristianos lo entendieron y vivían en función de eso. Por eso buscaban escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios, porque a través de ellas conocían acerca de Dios y a través de ellas conocían la voluntad de Dios para sus vidas. La herramienta que Dios usa para cambiar nuestra vida, para formar nuestra vida y para hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos, es su palabra. Miremos segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Es un texto conocido, segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esa palabra que usa Pablo aquí es, ¿qué es la Biblia? Útil. Amén. La Biblia es útil. Y luego él explica que útil para qué. Y él dice, útil para enseñar. ¿Cuál es el primer propósito de la Biblia? Enseñarnos. ¿Y qué era lo que hacían los primeros cristianos? Se acercaban para escuchar la enseñanza de la palabra a través de los apóstoles. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y me gusta lo que dice el verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nos podemos nosotros preparar para hacer las cosas bien en la vida? Atendiendo la enseñanza y la instrucción que Dios nos deja a través de su palabra. El éxito de todo cristiano y de toda persona que quiere vivir para Dios depende de un conocimiento claro y profundo de la palabra de Dios. Josué 1:8. Alguien que me ayude a buscarlo y lo comparta con nosotros. ¿Qué nos dice allí Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que si nosotros buscamos cuál es la clave del éxito, como se menciona mucho hoy en día, el Señor, cuando llamó a Josué, le estaba dando esa instrucción y le estaba diciendo: la clave para que te vaya bien en la vida es que tú guardes la palabra de Dios, para que medites en ella, para que la conozcas y para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Esa es la clave para que nos vaya bien en la vida. La clave para que nos vaya bien en la vida no es que nos echen el riego con la planta no sé cuál. La clave para que nos vaya bien en la vida no es que nos bendiga fulano de tal.
La clave para que nos vaya bien en la vida es cuando dedicamos nuestro corazón y nuestra vida a buscar a Dios, a conocerlo por medio de la palabra y a hacer las cosas como Él dice allí que están escritas y que se deben hacer. Esa es la clave para que nos vaya bien en la vida. No hay otra forma, lo demás son mentiras y son trampas y es falso. Pero esta es la clave. Y saben ustedes, estos primeros cristianos que se dedicaban a eso, más adelante la Biblia describe que al llegar a un lugar los llamaron como aquellos que trastornan el mundo con el evangelio. Fueron cristianos que no pasaron desapercibidos en Jerusalén o donde estaban. Fueron cristianos que no pasaron como si nada por donde estaban, sino que fueron cristianos que provocaron un impacto y que resplandecieron en medio de la oscuridad de la época en que ellos estaban. Y quiera Dios que nosotros también podamos hoy en día causar un impacto y resplandecer en medio de la oscuridad que hay a nuestro alrededor. Pero solo será posible cuando nosotros entendemos que para lograrlo necesitamos atender y buscar continuamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Necesitamos interesarnos por la Biblia, como dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos frente a la palabra de Dios? Que la deseemos. Pero si nosotros somos honestos y somos sinceros, no deseamos la palabra de Dios como la deberíamos desear, ¿cierto? A veces la tenemos en la casa, por allá, en el rincón, y a veces ni la encontramos. ¿Dónde está la Biblia? Ay, yo no sé qué se hizo, ¿cierto? A veces ni tenemos Biblia, ni tenemos una Biblia siquiera, o si la tenemos no la leemos. Y de pronto venimos a la iglesia y bueno, ahí la abrimos, pero nada que ver con ese libro. Hay una falta de deseo en nosotros por la palabra de Dios. ¿Y saben en dónde está el problema? En que nos llenamos de otro tipo de cosas que nos quitan y nos matan el deseo por la palabra de Dios. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginémonos que nos invitan a un gran y delicioso banquete con comidas muy, muy deliciosas. Pero antes de eso, antes de ir a ese banquete, minutos antes, nos llenamos de puras golosinas, de puras galguerías. Piensa en esas que a usted más le gustan. Y usted se llena y se llena y se llena de eso. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al banquete donde nos han preparado una comida exquisita y deliciosa? Ya no vamos a tener hambre. Pero el problema que no tengamos hambre no es porque la comida no sea buena. El problema que no tengamos hambre y deseo por la palabra de Dios no es porque ella no sea buena. ¿Saben por qué es? Porque nos hemos llenado y nos estamos llenando con otro tipo de cosas. ¿Por qué a veces venimos a la iglesia y usted dice como que yo no siento a Dios, como que ya no sé qué está pasando en mi vida? El problema no está fuera de nosotros. El problema está que hemos estado llenando nuestros corazones y nuestras vidas con otras cosas que han ahogado y han matado el deseo, el deleite y el disfrute por la presencia y la palabra de Dios en nuestras vidas.
acerca de eso, Mateo capítulo 13, verso 18 al 22, menciona algunas de esas cosas que vienen y que matan el deseo en nosotros por la palabra de Dios. Impiden que la palabra de Dios pueda dar fruto en nuestras vidas. Mateo capítulo 13, verso 18. El Señor está dando una explicación después de hablar de la parábola del sembrador. Y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe como con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos al menos 4 cosas que afectan nuestro corazón y nos impiden conocer más a Dios, amar su palabra, deleitarnos en su palabra. La primera de ellas es nuestra falta de entendimiento. Sí, y yo creo que nos ha pasado y nos pasa que vamos a leer la Biblia y usted dice: yo no entiendo nada, ¿cierto? Y usted dice: yo no entiendo eso que está ahí. ¿Y qué pasa cuando vemos eso? Pues uno dice: ¿para qué leo si no entiendo? ¿Sí les ha pasado? ¿O sí les pasó en algún momento? ¿Sí? Que uno lee y no entiende y pues uno dice: ¿para qué sigo leyendo algo que no entiendo? Entonces uno le pierde el interés, le pierde el deseo a la palabra. Pero ¿qué nos dice el Señor acerca de esto? ¿Será que hay solución para eso? Claro que sí. Debemos entender que la palabra de Dios no la podemos llegar a comprender por nuestra propia capacidad humana. Necesitamos pedirle la ayuda a Dios y pedirle a Dios que nos dé entendimiento de ella, para que al leerla la podamos empezar a entender. ¿Sí? Si yo voy a la Biblia, por mí mismo no la voy a comprender, por mi propia humanidad y capacidad y razonamiento humano no la voy a poder entender. Muchas personas que no son creyentes quizás lo han hecho y han terminado locos, o han terminado confundidos, y por eso algunos le tienen temor a la Biblia. Pero no es porque la Biblia sea mala, sino es porque nosotros no tenemos la capacidad por sí mismos, sino que necesitamos la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo para poderla entender. Pero además de eso, si yo no entiendo la Biblia, ¿por qué creen ustedes que los primeros cristianos perseveraban en escuchar a los apóstoles? Porque como yo no la puedo entender, yo debo de acercarme a alguien que me la explique, que me la enseñe. ¿Qué hace uno cuando en matemáticas no entiende un problema de esos bien difíciles? Pues uno tiene que buscar al profesor o tiene que buscar al compañero más pilo que sí sabe, y uno le pregunta, ¿cierto? Oiga, ¿cómo se hace ese ejercicio? Que yo no entiendo. Y entonces el que lo ha entendido se lo desmenuza a uno de tal manera que uno dice: ¡ay, ya entiendo! ¿Sí les ha pasado eso? Así mismo tenemos que hacer con la Biblia. Si no la entendemos, primero necesitamos orar y pedirle a Dios que nos dé entendimiento de ella. Pero en segundo lugar, necesitamos acercarnos a escuchar la enseñanza y a preguntarle a otros. Ayúdeme, a personas que Dios ha puesto para eso. Ayúdeme a entender qué significa esto. Pero no hay excusa para que nosotros no busquemos
la palabra de Dios. En segundo lugar, se nos menciona aquí quienes reciben la palabra con gozo, ¿cierto? Pero después, cuando viene ¿qué? Cuando viene ¿qué? La persecución y la aflicción por causa de la palabra. Y cuando uno lee eso en la Biblia, a veces pareciera ser contrario a lo que uno piensa. Porque uno cree que acercarse a Dios, que todo le va a ir bien. Pero a veces no es así. Cuando uno se acerca a Dios, le van a venir problemas muchas veces. Le van a venir dificultades muchas veces. Eso sucede. Y yo quiero decirles eso a ustedes en esta mañana. Acercarse a Dios, caminar con Dios, no es tener una vida solamente de felicidad, de dicha y de plenitud. Es también una vida de dificultades, de adversidades, de pruebas. Quien viene con una expectativa diferente a buscar a Dios, cuando le llegue el problema, esa persona inmediatamente ¿qué va a pasar? Se aleja, se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una idea y una expectativa equivocada acerca de Dios y acerca de caminar con Dios. Porque caminar con Dios también implica dificultades, aflicciones, pero la diferencia es que contamos con la ayuda de Él y que Él de todas ellas nos va a sacar adelante y nos va a sacar en victoria. Esa es la diferencia. Amén. Pero en tercer lugar se nos menciona el afán de este mundo. Y hoy en día yo creo que si hay una cosa que más nos impide buscar a Dios y deleitarnos en Dios son los afanes, ¿cierto? Y hoy en día todo el mundo dice, no tengo tiempo, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, no puedo, ¿cierto? Y cada vez vemos que el tiempo pasa más rápido y que el tiempo no nos alcanza. Y ese es el afán con el cual todo el mundo anda. Y por esa razón no dedicamos tiempo para Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces decimos eso? Hoy no tengo tiempo. Pero el punto no es que no tengamos tiempo. Sí tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa es que no sacamos el tiempo y nos dejamos llevar por el afán. Pero menciona una última cosa: el engaño de las riquezas. Y es este pensamiento que se nos vende hoy en día, que tú tienes que vivir para hacer dinero, porque si tú tienes dinero vas a ser alguien en la vida. ¿Sí hemos escuchado eso? Si usted hace plata, usted es alguien, y si no, no es nadie. Pues eso no es así. Nosotros no valemos por tener dinero. Nosotros valemos por tener a Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Él es el que le da valor, el que enriquece nuestra vida, el que enriquece nuestra existencia. Por esa razón, nuestra prioridad de vida no debe ser vivir para el dinero, sino debe ser vivir para Jesús, vivir para Dios. Ahora, eso no quiere decir que nos desentendamos de lo demás, pero eso sí quiere decir que pongamos las cosas cada una en su lugar y que le demos la prioridad a lo que en verdad debemos darle la prioridad en nuestra vida. Hoy en día vemos ese afán por hacer dinero, por hacer riquezas, porque nos han vendido esa idea de que yo valgo si tengo dinero, y si no tengo dinero yo no valgo nada, como si fuera el dinero lo que nos diera valor. Y no es así. Al Hijo de Dios lo que nos da valor es Jesucristo, y Él siempre será el valor y la riqueza más grande en nuestras vidas. Amén. No importa lo demás. Por eso tenemos que tener cuidado de que el deseo de conseguir cosas materiales no nos lleve a caer en el descuido espiritual, a caer
en desatender las cosas de Dios. Tengamos cuidado con eso, porque entonces nuestra alma se irá empobreciendo. Aunque el bolsillo y la cuenta bancaria se vayan enriqueciendo, el alma muy probablemente se vaya empobreciendo cada día más y más. Y el deterioro del hombre interior se vaya cada día evidenciando más y más. Porque hemos descuidado la parte más importante que nuestro Señor dijo que no debíamos descuidar: nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Qué sacar el hombre si ganare todo el mundo, pero al final perdiere su alma? ¿Qué daría el hombre por su alma? Así que necesitamos reflexionar profundamente sobre estas cosas en la mañana de hoy y en nuestros días de ahora en adelante. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para que en nuestro corazón haya un anhelo verdaderamente genuino por lo que debemos anhelar y por lo que es de bendición y de provecho para nuestras vidas. Quisiera hablarles más. Me siento con muchas fuerzas para seguirles predicando, pero no quiero cansarlos. Así que por favor colóquense de pie y vamos a terminar. Continuaremos este mes de mayo con esta serie y hasta que desarrollemos completamente estos puntos y a través de ellos nuestras vidas sean cambiadas y sean mejoradas. Señor, te agradecemos tanto en esta mañana, Padre, porque tu bendita palabra, Señor, nos estremece, nos sacude, Señor, pero sobre todo tu palabra nos llena de tanta verdad, nos llena de tanta libertad, nos llena de tanta fortaleza, Señor. Padre, hoy hemos podido mirar nuestros orígenes, Señor, dónde comenzó la iglesia y cómo comenzó la iglesia, cómo era la vida de esos primeros cristianos, Señor. Padre, y hoy nosotros rogamos que tu Espíritu, así como Él obró en aquel tiempo, también esté obrando en este tiempo en nuestras vidas, en la iglesia, en este lugar y en el municipio de Villeta, Señor. Que también como Jerusalén necesitaba en ese entonces, Señor, ver el evangelio tuyo, Villeta también necesita en este tiempo ver y conocer de ti, de tu verdad, de tu evangelio, Señor. Te pedimos, Padre, en esta mañana que por favor hagas esa obra, Espíritu Santo, en nuestros corazones y en el corazón de aquellos que no han nacido de nuevo, para que verdaderamente, Señor, puedan recibir en sus vidas la nueva naturaleza que los capacite, los inspire para vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Sin embargo, ayúdanos a los que ya llevamos un tiempo en esta nueva vida, pero que quizás nos hemos descuidado y a veces, como acabamos de leer, las cosas de este mundo, los afanes, las pruebas, el engaño de las riquezas tratan de ahogar y tratan de dañar nuestro corazón, de alejarnos de ti, de desviarnos de ti, Señor. Y entonces perdemos todo deleite, perdemos todo gusto, perdemos toda hambre y perdemos toda sed por lo tuyo. Oh Señor, hoy rogamos tu gracia, rogamos tu misericordia, que si eso nos ha pasado, nos podamos dar de cuenta de ello y podamos, Señor, arrepentirnos sinceramente de ello y volver a darte a ti el primer lugar en nuestras vidas, volverte a dar a ti la prioridad en nuestras vidas, volver a buscar primeramente tu presencia, tu reino, buscar conocerte a través de la palabra, no a través de nuestra imaginación, no a través, Señor, de
de otras cosas, sino a través de tu palabra, porque solo ella es la que nos revela verdaderamente quién y cómo eres tú, Señor, y cuáles son tus planes y cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Dios. Hoy oramos, Señor, y pedimos la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Te lo rogamos en esta mañana. Espíritu Santo, por favor, límpianos de todo aquello que ha llenado nuestro corazón y que ha quitado el hambre y la sed por lo tuyo, Señor. Y por favor, vuelve a darnos amor por ti, vuelve a darnos amor por tu palabra, entendimiento de ella y perseverancia para mantenernos fieles y firmes en ti, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.